El tren electromagnético. Para poder entender con más facilidad su funcionamiento, necesitamos tener ciertos conceptos claros sobre este. Es como lo es el electromagnetismo. Este es la producción de magnetismo en el espacio alrededor de un cable que conduce una corriente eléctrica de una partícula cargada en movimiento. Es una de las fundamentales fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo funciona esto? La electricidad y el magnetismo son dos lados de la misma moneda, o sea, electromagnetismo, por eso se llama así. El magnetismo se origina de las corrientes eléctricas a la vez que los campos magnéticos. Ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas en movimiento. El tema de las cargas eléctricas, tenemos dos tipos de cargas, unas positivas y unas negativas. ¿Qué pasa con estas? Que las positivas repelen las cosas y las negativas las tienden a atraer. Por eso es que cuando colocamos dos cargas positivas, o sea, dos cargas positivas se repelen y dos negativas al igual se repelen. No va a pasar nada. Cabo, si colocamos dos contrarias, estas se atraen. Pasa lo mismo que con los imanes. El campo magnético. Una definición simple del campo magnético es que es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, o sea, el flujo de la electricidad. La fuerza de intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss y en Tesla. Ya teniendo claros todos estos conceptos, podemos llegar a una mejor explicación de cómo funciona en sí eh, este proyecto. Tenemos la pila. La pila, digamos, que es la parte eléctrica de nuestro circuito. Y tenemos dos imanes que están a los costados, en los polos de las pilas. Entonces, esto va a ir conectado al alambre de cobre que va enrollado y este se va a convertir en una especie de imán. El tren magnético se da gracias al campo magnético que se crea por un solenoide. Un solenoide es simplemente una bobina de alambre envuelto de forma de hélice. Cuando el solenoide está conectado a una fuente de tensión, una corriente se proporciona a lo largo del alambre. La corriente que va a través de este alambre circular enrollado resulta creando un campo magnético uniforme y constante a través del centro de la bobina del alambre. La fuerza del campo magnético es proporcional a tanto el número de vueltas de alambre por la unidad de longitud y la fuerza de la corriente que pasa a través del alambre. Otro principio que se ve en este tren es el de los polos opuestos en los imanes. Si sabemos nosotros los polos, así se fracturen, esto va a tener un polo norte y un polo sur, que los cuales se van a atraer entre sí y los polos iguales se repelen. Un campo magnético también puede interactuar con los imanes y causar una fuerza sobre el imán que esté en el interior del campo magnético. Por eso el tren magnético está incluido pues nuestro solenoide, que es la bobina de alambre de cobre, y nuestro objeto polarizado, que es la batería con imanes de neodymio. Ya para finalizar, vamos a probar el funcionamiento de esto. Tenemos que revisar que el polo que va a ingresar primero sea el polo positivo de la batería, ya que si entra el polo negativo, la batería va a ser repelida. Y bueno, ya después de acercarla lo suficiente, vamos a ver cómo esta se desplaza sola. Y ya acá termina, no pasa tan rápido, ya que la fuerza de los imanes no es la suficiente, pero entre más imanes tenga o tenga imanes más grandes, va a pasar con más velocidad.